Bueno, ¿qué podemos hacer cuando se transgrede un límite? Lo primero es mantener la calma para no convertirnos en amenaza y no apuntar directo al cerebro reptiliano del niño, porque no vamos a construir nada positivo si entramos en ese espiral de violencia. No dar sermones, ¿sí? Porque tenemos 2 oídos y una boca, tratemos de hablar menos y escuchar más, porque nuestra idea es construir cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implicar al cerebro superior del niño, hacer preguntas, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que se siente, no sé, tu hermana con lo que le dijiste, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionar esto que pasó? O sea, enfoquémonos en la solución, hablemos menos y involucremos más a los niños, ¿sí? Lo que decía antes de no desaprobar al niño, sino a la conducta, ¿sí? Esto que hiciste no está bueno, pero no es que el niño sea malo, porque las etiquetas inmovilizan, no permiten cambiar. Y nos podemos basar en las consecuencias, ¿sí? Más que en los castigos. Las consecuencias tienen que ver con los resultados de ciertos actos. Hay esto que yo decía, todo lo que yo hago tiene un impacto en la realidad en los otros, ¿sí? Sucede, yo no tengo que hacer nada, no te tengo que sacar el celular, digamos, hay cosas que pasan más allá de que yo haga o no. Entonces lo podemos tomar como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? En redirigir la conducta y reparar, como decía antes, tiraste el vaso, bueno, ¿qué pasó? ¿No lo viste? Bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Andá, busca un trapito y lo limpiás, ¿sí? Podemos redirigir y reparar la conducta, o sea, me enfoco en la consecuencia. Hay 2 tipos de consecuencias, las naturales y las lógicas. Las naturales suceden por sí mismas, ¿sí? Sin que nadie intervenga. Si salís sin abrigo, vas a tener frío, ¿sí? Si no comes, vas a tener hambre, digamos, yo no tengo que hacer nada. Si rompes el juguete, después no lo vas a tener. Lo que sí puedo hacer como adulto, porque el niño, esto que decía, niños pequeños no tienen pensamiento abstracto, la capacidad de anticiparse a las cosas, entonces yo puedo anticipar la consecuencia, la informo, ¿sí? Le digo, vamos a salir, no querés ponerte el abrigo, vas a tener frío, porque hace frío afuera, ¿sí? Si de todos modos no quiere, no lo obligo, ¿sí? Yo obviamente voy a velar porque su decisión no lo ponga en peligro, no lo voy a dejar que cruce la avenida, digamos, si están pasando autos, o que se tire por una ventana, pero digamos, si no lo pone en riesgo, yo puedo llevar la campera, ¿sí? Para que él pase por la experiencia de que sí, efectivamente, si salimos sin abrigo, acá en Argentina hace frío, va a tener frío, ¿sí? No hace falta que yo haga nada más que acompañarlo a que él genere el propio aprendizaje. Y después tenemos las consecuencias lógicas, que acá dependen de la escala de valores de cada familia, cosas que para mí son importantes y que yo le quiero transmitir a mi hijo, o que para la comunidad en la que vivo son importantes, que bueno, van a depender, tal vez en Bolivia hay cosas que, digamos, son importantes transmitir, que en Argentina no, entonces esto cada familia lo tiene que ir construyendo, y co-construyendo con el niño también. Por supuesto, a veces la consecuencia es grave y no vamos a dejar que ocurra, ¿sí? Pero podemos, por ejemplo esto, si le pegas a tu amigo lo podés lastimar, no vamos a dejar que esto ocurra, vamos a conversar antes, pero sí nosotros podemos ir anticipando las consecuencias lógicas de determinadas acciones. Si tirás el vaso lo vas a tener que limpiar, si no te bañás vas a estar sucio, ¿sí? Si te asomas por la ventana te podés caer, no vamos a dejar que ocurra, sino que anticipo, lo transmito de una manera informativa y anticipadamente, si no espero que ocurran para después retarlo o castigarlo, sino que me anticipo, le comunico y establecemos que estas normas no se deben transgredir, ¿sí? Siempre las consecuencias deben estar relacionadas con el comportamiento, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, si tirás el vaso con agua, entonces no vas a ir a ver a tus abuelos en todo el mes. No tiene nada que ver la consecuencia con la conducta. Entonces esto, tratar de como reflexionar. Ahora parece, cuando uno arranca parece súper difícil, es un ejercicio que hay que ir haciendo y cada vez nos va saliendo como con mayor naturalidad, porque nosotros también vamos construyendo nuestro cerebro con estas nuevas respuestas, digamos. Entonces, tanto las consecuencias naturales como las lógicas se sostienen en un constante intento por parte del adulto por entender los motivos del niño, ¿sí? No tratamos de justificarlo, pero sí de entender por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? ¿Para qué lo está haciendo?
los niños pequeños podemos entender que aún no interiorizaron las normas, ¿sí? Se requieren muchas interacciones hasta que se fija un aprendizaje, o sea, hasta que el camino neuronal queda armadito. En los niños mayores, si la norma ya estaba adquirida, podemos entender que la motivación tiene que ver con alguna cuestión física o emocional, ¿sí? A veces ellos están, qué sé yo, están cansados, tienen hambre, tuvieron algún problema con algún compañerito en el colegio, ¿sí? Tienen miedo, les está pasando algo, están asustados por algo. Entonces, entender que siempre hay una motivación atrás de la conducta, y nuestro foco debe estar puesto ahí, ¿sí? Primero entender la motivación y poder ayudarlos a regularse, ¿sí? Luego podemos empezar a construir algo en base a qué podemos hacer la próxima vez para que salga mejor, ¿sí? Yo entiendo que estás enojado, pero seguro me podés decir las cosas de mejor manera, ¿sí? Seguro podés ser más respetuoso, ¿sí? O conmigo, o con tu hermana. Entonces, empezar como a construir, primero entendemos, atacamos como la causa, que es la creencia, la motivación que está por debajo de la conducta, pero, digamos, vamos a hablar sobre esta conducta también para que ellos empiecen a construir su cerebro, ¿no? Y como tú dices, tenemos que aprender a practicar. Primero creo que tenemos que quitar de nuestra cabeza lo que nos decían incluso cuando éramos niños, de que porque soy tu mamá o soy tu papá, se hacen las cosas como yo digo, o mientras vivas bajo mi casa, que es creo la típica frase, ¿no? Mientras vivas bajo mi techo, me obedeces, sin reclamar, sin preguntar, y cuando ya te vayas de aquí, recién vas a poder hacer lo que tú quieres. Entonces parece que uno cuenta los años para irse de la casa y poder ser libre y hacer lo que quiere, y se enfrenta a cosas mucho peores. Creo que primero tenemos que cambiar ese chip que teníamos, ¿no? Porque así se nos ha enseñado anteriormente, de que nosotros somos el adulto, y como nosotros pensamos y decimos, se hacen las cosas y punto. Efectivamente, nosotros como adultos tal vez sabemos cómo guiarlos o por dónde tienen que ser las cosas correctamente, que está bien, que está mal, pero hay formas y hay modos de hacerlo, como tú nos decías, ¿no? Y tenemos que empezar a practicarlos, y con mucha paciencia y amor, y de a poco, porque como tú dices, tampoco va a ser el cambio ni de nosotros como mamás y papás, ni de ellos como niños, que de un día al otro, sí, niños perfectos, bien comportados, no van a tener ninguna reacción. Entonces, nosotros tenemos que aprender a poco cambiar eso para mejorar, y pensando siempre en el bien de nuestros hijos, y bueno, acompañarlos en todo el proceso que va a llevar esto, y tener mucha, pero mucha paciencia a nosotros mismos, yo creo, ¿no? A nosotros mismos, Total. tenernos paciencia y tenerles paciencia a ellos, para que ellos también vean ese cambio, que nosotros ya vamos a dejar tal vez de castigar o de gritarles, y a ver, séntate conmigo, hablemos, esto está pasando, porque como tú decías, ¿no? Reflexionar al respecto, Tal y cual. bueno, y a medida que ellos vayan creciendo, vamos a ir viendo, yo creo, los resultados. Absolutamente. Bueno, esto, sí, me parece importante lo de tenernos paciencia nosotros mismos, nosotros también tenemos nuestra historia, esto que yo decía, es difícil dar lo que no tuvimos, por eso quería un poco como poner el foco en lo que no y por qué no, digamos, porque si no volvemos a caer en los mandatos y en el por qué lo digo yo, ¿no? Bueno, no porque hay evidencia científica que nos ayuda y nos sostiene de que realmente los castigos no tienen, y lo puede ver cada uno en su casa, porque esto lo vemos en casa, yo lo veo en las familias con las que trabajo, y bueno, un poco que sí, ¿no? Porque ahí es donde hacemos agua. Bueno, empezar a generar esta, yo lo llamo como valija de herramientas, ¿no? Y contar con esta información, seguramente esto sea una puerta para empezar a averiguar, por lo menos motivarlos, a que hay otra manera. El tema no está en los límites, sino en cómo los vamos a transmitir, y bueno, que cada familia empiece a co-construir entre los miembros sus propias normas y sus propias maneras de manejarse con esta cuestión de los límites. Así que bueno, más que nada era una invitación para ofrecerles, hay otras opciones, y sabemos hoy que son las que ayudan a desarrollar el cerebro de la manera óptima. Exacto. Muchas gracias, Eli. Te mando un abrazo grande hasta Argentina. Un gusto haber hablado contigo. Yo creo que va a ser hasta una próxima oportunidad.
Seguramente. Un beso enorme, besos a todos, bueno, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Dani.